a todos los compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por ahí público que también ha encontrado estos videos. Pues les deseamos una excelente mañanita, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo del momento en el cual están viendo este video. Les damos la más cordial bienvenida al día número 5. Día número 5 del curso de gestión de clústeres de virtualización para académicos, y el día de hoy espero que sea un poco más breve que los otros días, no prometo nada. Vamos a trabajar ya de forma práctica el uso de hipervisores. Primero y antes que nada, pues me voy a tener que dar una disculpa para el público en general, porque intenté por todos los medios utilizar el programa de VMware Workstation Player, el cual intenté descargar. La compañía que compró a VMware se llama Broadcom, y Broadcom puso unos filtros muy pesados para poder descargar su producto. De hecho, se tiene uno que registrar en su compañía, generar un perfil y después de eso intentar descargar una versión comercial. Ya no pude obtener accesos al VMware Workstation Player. De hecho, sí dice que existe, sí dice que es la versión más nueva, que es la 17, sí dice que hay una descarga, pero al momento que vas a la página de la descarga te dice no existe. Entonces, intenté, de hecho podemos observar ahorita que en lo que es la interacción con el programa de VMware Workstation Player, aquí está la aplicación que acabo de lanzar. Me dice que antes de poder ejecutarse de forma completa necesita de activar unos módulos para el kernel. O sea, tiene que interactuar de forma muy cercana a los recursos del kernel. Entonces, si le digo, pues sí, hazlo, me dice ok, dame tu contraseña como usuario, superusuario. Le doy mi contraseña, está generando los módulos y me marca un error. Y es una versión viejita que yo tenía, o sea que de hace tiempo, que cuando todavía trabajaba con VMware Workstation Player, todavía pude descargar la versión 16 y adiós. Dice, ya no soy compatible con los nuevos kernels que están usando, ya no puedo trabajar. Entonces fíjate que siempre no. Y le pongo cancelar. Entonces, trabajar con VMware Workstation Player fue un problema por múltiples factores, y pues qué pena me da por VMware, porque era un excelente producto. Yo lo utilicé por muchos años como un elemento base de hipervisor de categoría 2. Y entonces, pues después de ver haber intentado trabajar y mostrar el VMware Workstation Player, vamos trabajando con otro hipervisor, que es el hipervisor de Oracle, el Oracle VirtualBox, el cual ya lo tengo aquí instalado. De hecho, hay varias formas de instalar. En este caso yo tengo Ubuntu, por lo tanto hago una instalación como si fuera para Ubuntu. Sin embargo, me instaló la versión 6. Se puede descargar la versión 7 directamente desde las páginas de VirtualBox e instalarlo. De hecho, encontré varias formas diferentes navegando en cómo agregar VirtualBox a la computadora. Va a depender mucho del sistema operativo base que utilicen. Pero sí, es muy sencillo descargarlo e instalarlo. Yo aquí ya lo tengo. Esta es la interfaz de uso de la aplicación hipervisor de categoría 2 de Oracle VirtualBox. Y pues es muy sencillo de trabajar. De hecho, se habrán dado cuenta de que no pidió ni credenciales, y asumió que si puede hacerlo lo va a hacer sin tener ninguna lista de perfiles, roles y permisos. Realmente no tiene una capa de seguridad, no cuenta con ella.
pero sí podemos crear nuevas máquinas virtuales. De hecho, aquí están las opciones, las herramientas, aquí están las máquinas, aquí está crear una nueva o añadir. Entonces me puedo ir a varias opciones. Puedo hacerlo a través de aquí, puedo hacerlo a través de aquí. Vamos para acá. Primero, antes que nada, si yo quiero crear una máquina virtual, por supuesto y obviamente yo ya debí de haber pensado para qué quiero esa máquina virtual y la cantidad de recursos estimados que debo de asignarle para poder trabajar. Entonces, primero, antes que nada, toda máquina debe tener un nombre, un identificador único que nos haga referencia de forma única a esa computadora. Y pues vamos a ponerle prueba 1. ¿Dónde se va a almacenar la información de definición o configuración de esa máquina? Y aquí tengo yo una ruta. En este caso va a crear una carpeta dentro de mis carpetas o mi carpeta de espacio personal. Y luego aquí dice qué tipo de sistema operativo se va a instalar en esa máquina virtual. Y entonces yo puedo definir si quiero un Windows, o un Linux, o un Solaris, o un BSD, o un IBM OS2, o un Mac OS X, o algún otro que no tenga como referencia, pero sea posible el ser instalados. Le voy a decir que voy a instalar un Linux. ¿Por qué? Porque de ahí es donde tengo yo ahorita los ISOs. Y me dice, muy bien, ya me dijiste que tienes un Linux. Ahora, como hay muchas versiones para las mismas familias de sistemas operativos, entonces me gustaría que me dijeras qué tipo de familia, qué tipo de distribución vas a instalar de esa familia de sistemas operativos. Le voy a decir que voy a instalar un Debian de 64 bits. Ya que le di los datos básicos elementales, pues se puede trabajar en un modo experto y se le pueden dar muchísimos más datos más específicos, pero vamos a trabajar de forma simple. Entonces le vamos a decir siguiente y ahora sí me va a empezar a preguntar por recursos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el primer recurso que dice que le podemos accionar es la cantidad de memoria, virtual que va a ser asignada al equipo. Y yo puedo decirle aquí, de hecho mi máquina, esta pequeña máquina que tengo, trae 48 GB de RAM. Creo que son 32 más 16. Entonces puedo disponer de 48 GB de RAM. Pues para mí no hay ningún problema meterle 4096, o sea 4 GB. Y le digo siguiente. Y si nos ponemos para atrás, me dice que tengo ahí 4 GB asignados. El siguiente valor para el volumen de un recurso vendría siendo para un disco duro de base. O sea, el sistema operativo va a requerir al menos una unidad de almacenamiento permanente, en este caso un disco duro virtual o disco duro lógico, el cual va a ser representado como un archivo. Si mal no recuerdo, VirtualBox utiliza el formato RAW, ahorita lo vamos a checar. Y me dice ¿qué onda con el disco duro? ¿De qué tamaño lo quiero? Sí, vamos a crear un disco duro virtual ahora, aunque tengo opciones de usar un disco duro virtual que ya haya sido creado y que quiera reutilizar. Entonces le digo ok, vamos a crearlo. Y me dice, aquí están. De hecho, esos son los formatos que soporta. Selecciona el tipo de archivo. Y en este caso estamos viendo que tenemos los VirtualBox Disk Image. Es el formato de VirtualBox. Está el Virtual Hard Disk y el Virtual Machine Disk. El Virtual Machine es de VMware, el VMDK. Bueno, ok, aquí están los tipos de formatos. Vamos a dejarlo en un formato estándar, que es el VirtualBox Disk Image. Vamos a decir, ese fue el formato. Nótese que eso lo vimos en la presentación. Cada hipervisor maneja sus propios formatos e inclusive puede
utilizar o reutilizar otros formatos de otros hipervisores. Aquí me dice que puede haber dos formas de trabajar el espacio que maneja para el disco duro. Estas dos formas son muy simples de pensar. En lugar de tener un solo archivo muy grande, la primera forma de trabajarlo es decir, ¿quieres un solo archivo muy grande que comprenda todo el espacio o prefieres que trabajemos por pequeños segmentos de tamaños muy pequeños? Por ejemplo, podemos trabajar discos de muchos gigas en pequeños segmentos de 2 gigas. Y entonces, conforme va creciendo, realmente lo que voy pidiendo son más segmentos. Hay que definirlo. ¿Qué es mejor? Bueno, la experiencia ya en el uso de sistemas en producción nos dicen que para poder tener una referencia correcta del espacio que se está utilizando y de si se va a poder seguir utilizando, asignemos el espacio completo. Sin embargo, pues hay personas que dicen que dan mejor rendimiento los discos virtuales lógicos que se dividen en pequeños segmentos. En fin, esto es nada más un criterio que el administrador o gestor humano que se encarga de la definición de las máquinas virtuales tiene que tomar en cuenta y decidir antes de empezar a utilizarlo. Entonces, dice aquí que un archivo de disco duro de tamaño fijo puede tomar más tiempo para su creación en algunos sistemas, pero realmente es más rápido al usuario. Entonces, vamos a decir que vamos a tenerlo de tamaño fijo. Vamos a asignar un tamaño fijo y vamos a darle 32 gigabytes. Por cierto, ¿dónde va a almacenar ese archivo que hace referencia al disco lógico? Pues aquí me dice cuál va a ser el repositorio para almacenar esos archivos de referencia, inclusive qué tipo de disco duro va a ser. Entonces lo que voy a hacer aquí es asignarle los 32 gigas y en ese momento ya tiene un disco de 32 gigas. Necesito de poner un disco duro. Pues si voy a manejar un sistema operativo en producción, sí, definitivamente. Sin embargo, puedo hacer pruebas o demos de sistemas operativos live. Hay muchas versiones de sistemas operativos o distribuciones, principalmente Linux, que son live, o sea, se ejecutan directamente desde una imagen ISO y no necesitan tener una instalación en disco. Entonces puedo omitir esa parte si no lo necesito. Pero pues como vamos a esperar instalar algo, sí lo vamos a utilizar. Entonces le ponemos crear. Y listo, señores. Aquí está mi máquina virtual. Ya tengo una máquina virtual definida con las características que se encuentran aquí a la derecha. ¿Sí? Tenemos la definición general o los datos generales, que es el nombre, prueba 1. Vamos a instalar un operativo. Dice aquí que va a ser un Debian, realmente va a ser un Ubuntu, pero bueno. Tengo un sistema base con memoria base de 4096, un orden de arranque, y esto es importante. Todas las máquinas virtuales tienen un orden de arranque en definición a múltiples tipos de almacenamiento. Me dice que va a ser referencia a disquete o unidad óptica y por último a disco duro. Se pueden cambiar estos órdenes de arranque. De hecho, se pueden reconfigurar. Y son muy importante que tengan eso en mente. Muy importante. Y luego viene el tipo de arquitectura que se va a utilizar para trabajar, que es AMD, porque yo tengo un procesador AMD, entonces supone que el procesador que está emulando o el procesador que debe tener como referencia es un procesador de tipo AMD. Me asigna, todo hipervisor asigna dispositivos lógicos para interfaz con el equipo virtual o la máquina virtual. Y tengo una pantalla virtual, tengo un teclado virtual, el cual realmente vamos a tener que definir cómo vamos a trabajar. El teclado real se convierte en el enlace automático para el teclado virtual. La pantalla que estoy usando se convierte automáticamente en el enlace para la pantalla virtual
del equipo virtual. Entonces tiene aquí algunos elementos como la memoria de video, de la tarjeta gráfica virtual, que dice que son 16 megabytes, el tipo de controlador gráfico es un Super VGA, si tiene o se activa un servicio para escritorio remoto, en el sentido de que pueda yo controlar esa máquina virtual de forma remota a través de algún protocolo. Me dice que está inhabilitado, que no tengo ahorita el esquema de grabación, porque se puede grabar. Esa es una de las características que podemos hacer. En este caso, VirtualBox agrega poder grabar lo que esté pasando, como un video. O sea, puedo yo hacer un demostrativo de una máquina virtual para ver o cualquier fin, principalmente de docente o de capacitación. Aquí está el almacenamiento, tenemos un controlador IDE, o una tarjeta de controladora IDE virtual, por supuesto, con un IDE secundario maestro y un controlador SATA con un disco duro de 32 GB, con un puerto SATA virtual. O sea, ahí está atacado o está alojado, conectado el disco duro virtual. Tengo mi tarjeta de audio, que en este caso es una tarjeta virtual emulando un Pulse Audio con este modelo, una C97. Tengo mi tarjeta de red, que por cierto aquí me dice que es un adaptador definido como NAT. O sea que es muy buen cliente, pero no funciona como servidor. Y va a tomar o retomar la configuración que tiene el anfitrión. O sea, responden a la misma configuración. También me agregó una controladora USB para poder trabajar con dispositivos USB, los cuales pueden ser redireccionados. O sea, puede tener una memoria USB, y esa memoria USB que se conecta al equipo físico o anfitrión se puede redireccionar para que también se vea en el equipo virtual. Hay otra característica que también se puede llegar a manejar y ser muy útil, que es definir una carpeta compartida entre el anfitrión y el equipo virtual. Yo pues mira, esta carpeta del anfitrión va a poder ser vista en el equipo virtual de tal manera, y de esa manera poder tener un punto de intercambio de archivos entre el anfitrión y la máquina virtual. Y si ya tenemos todo eso, aquí está la previsualización. Necesitamos los controles. Tenemos la máquina virtual, pero está muerta, está apagada tecnológicamente. Tenemos todos los recursos asignados, pero está apagada. Pero no es un equipo físico que tenga un botón de encendido. Es un equipo lógico. ¿Y cómo enciendo un equipo lógico? Pues con un botón de encendido lógico. O sea, un mecanismo al cual le diga, oye, enciéndete. Y en este caso, si nos vamos aquí tenemos el botón de encendido, que es iniciar. Si podemos ver aquí, tenemos varios tipos de inicio o varias formas especiales de inicio. El inicio normal, el inicio sin pantalla y el inicio desacoplado. Vámonos al inicio normal, no necesito más cosas. Vamos a iniciarlo. Y en ese momento, ¡wow! Espérenme, esto se fue para otro lado. Aquí está. Por un momento dije yo, ¿dónde está? Se me cambió de pantalla. Aquí está el arranque. Pero me dice, oye, nada más que me dijiste que iba a tener un almacenamiento de disquete o un almacenamiento de CD o DVD, pero no me dijiste de dónde voy a tomar la información como dispositivo y como medio. Entonces, dime, ¿dónde está la imagen ISO del sistema operativo de arranque que vamos a trabajar? Y entonces necesitamos de hacer una definición. Oye, Houston, ya algo hice mal. Porque le dije yo que quería trabajar con un directorio donde tengo todos los ISOs y no me presentó la pantalla correspondiente. Entonces, pues vamos a tener ahí
un asunto en donde a lo mejor va a tener que cancelar, porque está tratando de crear el proceso, pero no está avanzando. Entonces, si me permiten, tú, tranquilo. Bueno, voy a intentar seguir explicando algo de esto. Si ya vieron, en teoría, la parte teórica es muy sencillo trabajar con VirtualBox. La parte de definición de las máquinas virtuales, asignación de recursos. Creo que lo que nos falló fue la parte de soporte de la ejecución. Entonces, voy a ver si puedo de aquí en almacenamiento. A ver, configuración. ¿Qué le pasó? Válgame. Pasó eso mismo que les digo que suele pasar con Oracle VirtualBox. De repente se inhibe. O sea, de repente dice, fíjate que estoy trabajando, pero fíjate que ya no voy a trabajar. Ya, qué pena me da este asunto, porque pues solamente confirma el hecho de que VirtualBox es muy bonito, es pues suficientemente trabajador, pero tiene sus momentos de debilidad, y cuando dice ya no quiero trabajar, adiós. Entonces voy a tener que cerrar la parte de VirtualBox Administrator. A ver si me da chance. Wow. Listo. Es que aquí esta era y no me dio chance. Ahí tenía que habérmelo dicho. No me lo dijo. Ok, entonces aquí es un medio, hay que añadirlo. En este caso yo tengo mi carpeta personal, tengo una carpeta de ISOs y tengo Ubuntu y Ubuntu. Tengo de hecho tengo el Ubuntu 24.04. Listo, ya está. A ver si ahora quiero saber qué va a pasar con. Fíjense que sigue trabajando, ¿eh? Es bien raro. Señores, esta es la máquina virtual funcionando. Creo que nada más quitamos la parte del inicio del gestor, del hipervisor. Pero el emulador de máquina virtual se quedó encendido. Y ahí está trabajando. De hecho, ahí está. No, tranquilos. Lo que necesitamos es nada más probar. Probar el Ubuntu. Entonces vamos a ver si realmente avanza o no avanza. Ahí está. Muy bien. Lo que están viendo es la ejecución dentro de una máquina virtual de un ambiente de instalación de Ubuntu a través de una imagen ISO. Se recomienda ampliamente utilizar imágenes ISO, aunque hay algunos supervisores que permiten acceder directamente a medios de almacenamiento pues físicos, como son unidades de CD o unidades de DVD o inclusive unidades de USB. Entonces, pues ahí está ya ejecutándose. De hecho, debería ejecutarse más rápido. Lo noto algo lento. Bueno, un poco complicado, un poco desastroso, pero VirtualBox intentó callarme diciéndome no, sí funciona, nada más que tener paciencia. No me entendiste por aquí cómo trabajo con las interfaces. Se supone que el VirtualBox 17 es mucho más intuitivo. Entonces, señores, esto que ven aquí es pues la pantalla del equipo encendiéndose. Y pues bueno, vamos a trabajar. Una vez que el equipo, la máquina virtual ya está encendida, y ahí ya podemos ver la pantalla, ahora sí, bonita, de estar encendida. Hay algunas características o elementos que se pueden trabajar. Fíjense que lo que podemos ver es una pequeña ventana o una gran ventana donde trabajo yo la máquina virtual. Pero esa pequeña o mediana ventana puede ser redireccionada a hacer una pantalla completa. Y generalmente se agregan opciones para poder trabajar con pantallas completas. Por ejemplo,
aquí tenemos elementos, está archivo, preferencias, inclusive administración de operaciones de red, la máquina, puedo tomar instantáneas, que ese es un punto de respaldo o un punto de retorno en donde si quisiera yo regresar en el caso de que vaya a ser algo extraño. Listo, esta fue la tarjeta de sonido virtual. Información de sesión, administrador de archivos y controles, botones de controles. Les recuerdo que no es un equipo físico, es un equipo virtual, por lo tanto manejar el equipo virtual va a requerir de botones virtuales para cierto tipo de trabajo. Pausar es, ok, detén el tiempo. Reiniciar es el botonazo de reboot. El físico ya saben que es mantener presionado un botón hasta que dice ok, me voy a rebootear. En el lógico es un solo botoncito que dice reinícialo y el apagado ACPI. Pero tenemos aquí lo que les decía, los modos de visualización. Está el de pantalla completa. Esa pequeña ventanita va a dejar de ser una ventanita y se va a convertir en una pantalla completa. Está el modo escalado, que me da más oportunidades. Algunas opciones específicas como tomar captura de pantalla o grabar un video de lo que yo esté haciendo o trabajando con el sistema. Conectarse con una pantalla remota o dar la posibilidad de que se conecten con una pantalla remota, y pues algunos elementos por ahí que se pueden trabajar. Entonces vamos a modo de pantalla completa. Sí, dice que se podemos regresar con host F. A ver si es cierto. Listo, ahí está la pantalla completa. Y ya no encontré el host F. Aquí tenemos algunos mensajes. Aquí está. De hecho, aquí tengo un menú auxiliar al fondo en donde me dice qué puedo hacer. Y me puedo regresar al modo o salirme del modo de pantalla completa. Listo, regresé al modo de ventana. Bueno, eso es con respecto a aquí lo que es ver. Está entradas de teclado. Hay un pequeño detalle también con el uso de los teclados virtuales. O sea, tenemos un teclado real en donde puedo hacer, pues pulsar teclas normales. Cada tecla normal puede ser pasado directamente al teclado virtual, dentro del teclado físico al virtual. Pero hay ciertas secuencias que no pueden ser pasadas. Por ejemplo, un saludo de 3 dedos, que es como el control alt del, que significa apaga el equipo. ¿Cómo se tomaría? Pues en teoría, si yo pulso control alt del en teclado físico, hace referencia al equipo físico o anfitrión. Entonces, ¿cómo le mando una señal de control alt del al equipo virtual? Pues entonces utilizo atajos o utilizo opciones especiales para el teclado, que en este caso aquí están. Ahí, ¿dónde está? Entradas el teclado, está enviarle un control alt del al equipo virtual, un control alt backspace, un control break, un insert, un print screen, un alt print screen, etcétera. ¿Por qué? Porque apoya. O sea, un teclado virtual realmente necesita apoyo para ciertas secuencias especiales de múltiples teclas. Ok, eso fue el uso de teclado. Nos vamos a dispositivos. Aquí es cómo están trabajando los dispositivos. La unidad óptica. Seleccionar, crear una imagen de disco, un archivo de disco, etcétera, etcétera. De hecho, ahí me está diciendo que estamos trabajando con una imagen ISO. Cómo está trabajando la tarjeta de audio, cómo está trabajando la tarjeta de red, cómo está trabajando la tarjeta USB. Todos son elementos lógicos. El controlador USB, la cámara web, de hecho sí, se puede reutilizar. La cámara web que tenemos por ahí trabajando en el equipo físico se puede reconectar a la máquina virtual. Carpetas compartidas, papeles compartidas, arrastrar y soltar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está interesante el concepto que maneja VirtualBox. Y por último, si necesitan ayuda, está la opción de la ayuda. Ok, ya que vimos estas partes de cómo apoyar en la ejecución de una máquina virtual,
pues entonces pues hay que usarlas. Aquí estoy y le voy a decir que lo quiero en español. Siguiente, que lo quiero elementos de visión. Luego por ahí el teclado, que es español de latinoamericano. Utilizar, muy importante, aquí la conexión por cable. Aunque el equipo esté conectado, el anfitrión, vía un proyecto de red o un enlace de red inalámbrico, lo que está ofertando es una tarjeta de red o una conexión de red, la cual se va a observar para el equipo virtualizado como una tarjeta conectada vía cable. Entonces, pues le puedo decir ahí, utiliza la conexión por cable, o sea, la cableada, como si fuera un enchufecito, que me ofrece el anfitrión, aunque físicamente no sea una conexión por cable, aunque sea inalámbrica. Entonces le digo ya que utilice la conexión por cable. Y voy a decirle que lo salte, porque aquí me dice el ISO que hay una nueva versión para el instalador, que si lo quiero descargar, le digo no. Entonces ya nada más es instalar o probar. No quiero instalar, lo que quiero es probar. Entonces le digo, ok, ¡pruébalo! Y listo, señores, aquí está ya mi Ubuntu en la máquina virtual completamente ejecutándose. Aquí están los enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Para apagar, pues para apagar tenemos las opciones de apagado del mismo sistema operativo. En este caso yo me iría aquí, iría aquí en apagar. Aquí está este botón. O me puedo ir a la parte de máquina y decirle que se apague. Voy a utilizar ahorita el de la máquina porque realmente no afecta a la máquina virtual por ser una instalación el hecho de que la apague así. Sin embargo, cuando ya son equipos en producción, equipos virtuales o servidores virtuales en producción, sí afecta. ¿Por qué? Pues porque es un reseteo completo. Y entonces aquello que no haya sido grabado, pues se va a decir adiós. Entonces vámonos por aquí. Es una opciones de las últimas que se deben de utilizar. Y por lo que veo, te dije que te apagaras. Ok, para variar. Bueno, entonces vámonos al apagado directamente desde la máquina. Le digo, oye, apágate. Sí, necesito que te apagues. Es power off. Power off. Y listo, se está apagando. Dice que desconecte el almacenamiento y le dé enter. Ok, muy bien, señores. De hecho ya se desapareció por ahí el VirtualBox porque ya habíamos desaparecido la parte de inicio de VirtualBox. Eso fue la parte de utilizar un VirtualBox como un hipervisor de categoría 2. Sin embargo, VirtualBox, aunque es muy bonito, no es muy estable. Entonces vamos a trabajar ahora con el soporte de QEMU. QEMU es un emulador, que por cierto el QEMU se utiliza tanto para categoría 2 como para categoría 1. Realmente la gestión o cómo se programa la gestión es la que hace la diferencia. QEMU emula muchísimos tipos de dispositivos, inclusive muchísimos tipos de procesadores diferentes, algunos incompatibles entre ellos. Por lo tanto es una herramienta para apoyar a los hipervisores de una manera genial. Realmente el hipervisor está basado en kernel, por eso se llama KVM, Kernel Virtual Machine. Entonces QEMU y KVM se asocian, pero el que se encarga de gestionar todo eso se llama Linux Virtual Manager. Y se instalan, ¿sí? De hecho se instalan por separado QEMU, se instala KVM. Bueno, KVM ya viene con el kernel, nada más las librerías de trabajo con KVM para que puedan acceder al kernel y el gestor. Entonces, esta es la parte del gestor de... Perdónenme, debí haber manejado la página, perdón, la pantalla diferente, la pantalla otra. Aquí está el gestor, y el gestor tiene casi todo lo que vimos en VirtualBox, inclusive algunas cosas diferentes, algunas cosas extras, o algunas cosas que no tiene algunas cosas que sí tiene VirtualBox.
De entrada, ¿qué les parece si vemos? Aquí están el administrador de máquinas virtuales. Ya tengo 2 máquinas virtuales instaladas, trabajando. Voy a crear una nueva. De hecho, aquí está el botón, crear una máquina virtual nueva. Le digo, ok, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con QEMU y KVM. Entonces, ¿qué vamos a trabajar para poder definir los elementos de la máquina virtual? Pues primero vamos a utilizar una imagen local, ISO o CD-ROM. ¿Puede haber otros medios de definición? Sí, ahí están enlistados. Y le pongo ahí forward. Me dice, el medio o instalación de ISO. Vamos a escoger un ISO. Y aquí viene una diferencia. Mientras que VirtualBox maneja el concepto de directorios, KVM y QEMU necesitan el concepto de repositorios. Entonces me dice, oye, fíjate que necesito que me digas en qué repositorio que ya previamente definiste se encuentra la información que necesito. Y yo aquí ya tengo definidos varios repositorios. De hecho, tengo un repositorio exclusivamente para ISOs generales. Tengo otro repositorio para servidores. Tengo otro repositorio para máquinas virtuales. Entonces me dice, oye, fíjate que aquí tengo los ISOs. Entonces le digo, ok. Si nos vamos al repositorio de los ISOs, aquí tengo los volúmenes, o sea, los archivos que podemos trabajar. Y pues tengo varios. De hecho, aquí tengo, miren, vamos a utilizar un Ubuntu Pandemia Develop. El que me gustaba era el Develop. Digo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con este Ubuntu Pandemia. Entonces le pongo forward. Hay que elegir un sistema operativo, no lo elegí. Aquí. Necesito un Linux, va a ser un Linux. Va a ser un Linux tipo Ubuntu. Ven todas las posibilidades de Ubuntu que tienen por ahí. No tengo un Ubuntu. ¿No? Ok, entonces, como no tengo definido un tipo de Ubuntu, ni como un tipo de Debian, vamos a dejar un generic. Un generic Pandemia era 2020. No hay ningún problema. Esto fue un generic Linux 2020. Siguiente volumen que tengo que definir es la cantidad de memoria. ¿Sí? Me gusta 4096. Vean esto. Aquí me dice, oye, ¿y cuántos procesadores lógicos quieres meterle? Dice que mi equipo virtual maneja o puede observar 12 hilos de procesamiento. Porque realmente traigo una pastilla con un procesador con 6 núcleos, pero cada núcleo trae 2 hilos de procesamiento. Eso me da 12 procesadores lógicos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a meterle galleta. Métele 6 procesadores lógicos. Y vamos a decir que avance. Dice, ok, necesitamos una imagen de disco duro. ¿Cuánto le quieres meter de disco duro? Pues créale una imagen de disco de 32 gigas. Me gustan 32 gigas porque con eso es suficiente para poder hacer cosas importantes, pero no tanto como para pegarle a los discos duros. Los discos duros reales. Les recuerdo que es una categoría 2 y vamos a estar compitiendo con otras aplicaciones, con otros recursos. Y le digo que ya. Por cierto, si no le digo en qué repositorio tiene que quedar ese disco duro, va a usar el repositorio por omisión, que es un directorio protegido del sistema. Si yo aquí le digo seleccionar o crear un almacenamiento personalizado, entonces me puedo administrar en qué repositorio voy a trabajar para que ahí deje el disco duro. Por cierto, aquí me dice ya cómo están siendo utilizados. Por cierto, no me interesa trabajarlo, voy a cancelarlo. Mejor le digo que utilice por ahí el repositorio por omisión. Y le doy forward. Y ahora sí me dice, ¿qué nombre le quieres poner? Le voy a poner prueba 1.
Listo. Importante por aquí, me dice, oye, necesitas una tarjeta de red. ¿Cómo quieres trabajar tu tarjeta de red? ¿Qué opciones tengo? Pues tienes una red bridge o una NAT. Ok, va a ser un cliente, lo dejo como NAT para no tener que reconfigurar la red, para que tome los datos del anfitrión. Eso significa que pues va a trabajar muy bonito, pero no va a poder ser utilizado como servidor. Entonces le pongo finalizar. Listo. Parece ser que el repositorio está lleno. ¿Cómo que ese ISO no existe si yo lo puse? Ay, Dios mío, es que está en la carpeta MVS y ese ya se dejó de existir. Ok, vámonos a regresar. Es que me dice que tengo un repositorio que ya no tengo. Sí, aquí en explorar vamos a utilizar. De hecho, tenemos que decirle que este ya dejó de existir, por lo tanto hay que borrarlo. Y hay que agregar un al cual le vamos a llamar ISOs y vamos a explorar porque va a ser mi carpeta, va a ser ISOs. Ahí está. Y le pongo como abrir, finalizar. Acabo de definirle pues un nuevo repositorio. Entonces de aquí ahora sí debe de estar Ubuntu o Ubuntu Developer Science, es el que me gusta. Ahora sí, ya le dije yo que necesito 6 procesadores, que el disco duro va a ser de 32 gigas y va a ser en el repositorio normal. Listo, la red y todo. De hecho, aquí está el repositorio que me está utilizando para el disco, y el disco es un QCOW2, el formato de representación del disco duro lógico o virtual es el formato QCOW2. Es de QEMU, es el QEMU 2. Entonces finalizo. Parece ser que no es un problema de vamos a decirlo sencillo, el 24. Parece que es un problema del asunto de los caracteres. 6, 32. Que no vaya a ser eso, porque entonces tengo que cambiarle el nombre a la imagen ISO. Sí. Ok, parece que tengo un problema con la definición. No sé si es un problema de la gestión. Vamos a suponer que sí pude hacerlo bien. Aquí está la máquina. Aquí estaría la máquina ya definida. De hecho, si yo puedo ver la máquina definida, aquí estaría. Estos serían los elementos. O sea, aquí en este botón tengo la información del sistema operativo, la parte de rendimientos, los CPUs. Déjenme digo que tenía 4, le voy a agregar 2. Memoria, perdón, el cambio hay que aplicarlo, sí. Ahí está 4096. Le puedo agregar más memoria, puedo decirle ahorita, no quiero 6 gigas. Las opciones de arranque, que en este caso es primero al CD-ROM. No tengo definido un disco duro. Fíjense que aquí es curioso, aquí no tengo definido un disco duro. O sea, es una máquina virtual sin disco duro. Estamos trabajando con la parte live. Y está el CD-ROM, a donde fíjense que aquí sí está trabajando con el repositorio. La tarjeta de red, que es NAT. Si quieren trabajar la pantalla como tableta, o sea, touch,
Claro que no tengo yo una tableta touch, así que no está definido. El ratón virtual, el teclado virtual, el monitor SPICE, que es un mecanismo para poder acceder de forma remota a las máquinas virtuales a través del protocolo SPICE. Tarjeta de sonido, varios puertos especiales como, bueno, controladores de puertos especiales como controlador serie, controlador QMGA con un canal SPICE, la tarjeta de video, controlador USB, controlador PCI Express, controlador SATA, controlador serial, redirectores USB, hay dos, y un generador de números pseudo aleatorios, que generalmente se utilizan mucho cuando se utilizan sistemas de encriptamiento. Entonces, aparte de estos elementos en hardware, hay más hardware que se puede agregar. Esto es lo bonito del QEMU, que tiene un montón de hardware que puede trabajarse. ¿Sí? Aquí están. Se pueden trabajar todos estos elementos en hardware. Se pueden agregar. Ok, definida esa parte, pues entonces creo que por ahí en lo que es CPUs, aquí está la topología. Puedo definir elementos en la topología. Ok, ya que trabajé con esto, bueno, en este caso está trabajando exclusivamente con la arquitectura del procesador que reconoció. Aquí está mostrar la consola gráfica. Y luego aquí están los botones de trabajo. El inicio, la pausa y la detención. Y por último está administrar instantáneas en la máquina virtual, o sea, tomar imágenes, screenshots de lo que esté pasando en el equipo virtual. Vamos a ejecutarlo. Listo, es el mismito. Try install. Entonces aquí está. Se va a tardar aquí un poquitín. Espero que no mucho porque ya lo había yo probado. Sí, ahí viene. Lo noto un poco más rápido de cómo pues trabajaba VirtualBox. ¿Por qué? Pues porque no requiere tantas cosas extras. Mucho de ese trabajo ya lo está haciendo el kernel de Linux a través de KVM. Y la otra la está haciendo QEMU. Entonces, pues ya viene la parte gráfica. Ahí está. Pues sí se notó la diferencia en velocidad. Ya está ahí trabajando. Y pues exactamente lo mismo que estábamos viendo con VirtualBox. En características especiales como una interfaz de apoyo de acceso a la máquina virtual, pues tenemos por ahí algunos elementos. Por ejemplo, el manejo de archivo, que es el manejo de la máquina virtual. Aquí está la pausa o detén el tiempo y graba lo que estaba haciendo. Está el apagado y hay varios tipos de apagado. Pues el apagado lógico aquí lo maneja a varios niveles. El apagado de reinicio, el apagado donde le dicen a la máquina, oye máquina, apágate. El forzado para reajuste y el forzar apagado. El forzar apagado es el botón de reinicio forzado. O sea, pulsas el botón físico como si fuera el botón físico y a esperar a que te reinicie. Significa que no le estás diciendo a la máquina que se apague por decisión de la máquina, sino que el hipervisor dice te voy a apagar con permiso. Que estabas trabajando, qué pena. O sea, hay que tener mucho cuidado con este botón de forzar apagar. Está también la de migrar, eliminar, capturar pantalla y redirigir dispositivo USB. Recuerdan por ahí que les decía que podían redirigir USBs. Aquí está uno. Está la parte de vista, consola de detalles instantáneas, etcétera. Y enviar teclas. Recuerdan que les dije que el teclado virtual, aunque está asociado al teclado físico, pues hay ciertas combinaciones que no pueden ser enviadas porque se toman como si fueran del anfitrión. Pues aquí le podemos enviar algunas por ahí. Sin embargo, por ahí está la de vista, y a mí me gusta la de pantalla completa porque aquí cambia bastante la forma de observarse. De hecho, aquí está mi pantalla completa. Aquí tenemos mi teclado. Enviar combinaciones de teclas. Salir de pantalla completa. Entonces,
Me gusta esta parte. Tengo aquí que voy a trabajar en español. Siguiente, que voy a definir esos elementos básicos con teclado en español latinoamericano. Lo mismo, voy a utilizar la conexión por cable. No voy a actualizar el instalador, voy a probar Ubuntu. De hecho, lo siento, está más rápido. Listo, señores, aquí está trabajando la máquina virtual. Puedo trabajar con elementos, por ejemplo, con el web browser, etcétera, 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 etcétera. Y esta es la máquina virtual ejecutándose en una ventana con pantalla completa. ¿Saben qué? No lo quiero más que vean que sí se puede navegar. Start browsing, ok. Creo que es un Firefox, sí, es un Firefox. Aunque hay muchísimas aplicaciones, y eso es un curso especial de cómo manejar un Ubuntu o un Ubuntu como máquina virtual. Lo que sí puedo decirles es que quiero una nueva y que ahí voy a ponerle, por ejemplo, ccbus.ua.mx. Y pues toda la configuración de red viene por NAT, así que hagan de cuenta que es el anfitrión el que está pidiendo las páginas, y pues son las que se deberían de estar trabajando o mostrando. Puedo cerrar, etcétera. Aquí estoy manejando mi máquina virtual conforme yo quisiera. Interesante. Muy interesante. Ok, hay más cosas que se pueden ver. Manejo de archivos, etcétera, 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 etcétera. Nótese que aquí no ha afectado ningún disco duro. Simple y sencillamente es un sistema live y se está ejecutando desde la imagen ISO. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues apagar. Le puedo decir, oye, esta máquina virtual tiene que ser apagada. Ahí aquí se puede forzar un apagado. A ver si aquí si quiere. Vamos a forzar un apagado. Me dice, oye, si realmente quieres apagarla, sí. Ok, ya está apagada. Y señores, pues esta fue la forma o la segunda forma de poder trabajar con un hipervisor. Les recuerdo y les remarco, son hipervisores de categoría 2, no tienen esquemas de protección, ni de controles de acceso, ni de seguridad, ni de permisos. Entonces, lo que ustedes puedan hacer, si ya vieron por ahí que de repente me marco errores, es porque a lo mejor no tienen los permisos adecuados para trabajar con ello. Entonces voy a salirme de esta máquina virtual, que era estas características. Si quisiera redefinirlas, aquí las puedo redefinir en la flexibilidad. Inclusive podríamos ver los archivos. Y listo, señores. Ya trabajamos con máquinas virtuales, con diversas máquinas virtuales. Y pues agradecemos infinitamente su presencia en su quinto video, su video número 5 del día número 5 del curso de gestión de clústeres de virtualización para académicos. Que tengan ustedes una excelente mañana. Aquí en este día es una excelente mañana lluviosa, se siente un poquito de frío y pues hay que seguir trabajando. Tengan excelente mañana, excelente tarde o excelente noche, dependiendo de a qué momento pueden acceder y observar este video. Y nos veremos ahora sí el próximo lunes, el día número 6 de este curso, y ahora sí vamos a retomar un hipervisor de categoría 1, que es con el que vamos a trabajar con el clúster, el cual se llama Proxmox Virtual Environment, y vamos ahora sí a observar, vamos a determinar de forma teórica todas las características que se presentan en este hipervisor y por qué está incrementando su número de máquinas virtuales instaladas en el mundo. Gracias, señores, tengan excelente trabajo, que les sea y les rinda. Y para aquellos que van a un fin de semana, pues disfruten su fin de semana. Pásensela bien.
Nos vemos en la siguiente.